Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro sexto programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso y soy coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Hoy nos encontramos con un invitado que es nuestro médico veterinario Guillermo Ruiz, quien viene a hablarnos sobre el trabajo que se desarrolla con animales en el laboratorio, tanto en psicología como en otras ciencias. Bienvenido, Guillermo. Profe Jairo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos alegra mucho que estés aquí con nosotros y nos des muchas luces y mucha claridad en este tema que es tan importante para el laboratorio de psicología. También le comentamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña desde la cabina de sonido nuestras practicantes Mayra Blanco y Yasmín Torres. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Para nuestros estimados oyentes, les recordamos que hoy estamos aquí con Guillermo Ruiz, nuestro médico veterinario del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores, con quien venimos trabajando hace ya varios años de forma mancomunada para el desarrollo de las actividades que se hacen en el laboratorio y el cuidado de nuestros animales, en este caso ratas Wistar, con las que solemos trabajar. Guillermo, hoy la temática tiene que ver con la importancia, digamos, que tiene en el medio científico y básico seguir trabajando con animales en el laboratorio, y creo yo que es muy importante que empecemos por hablar de la polémica de muchas organizaciones defensoras del bienestar animal que están en contra de que se trabaje con animales en el laboratorio. Yo creo que sería un buen punto de partida, además un excelente punto de partida. Además de gran debate. ¿Qué nos puedes comentar desde tu experiencia a raíz de esto? Pues mira, empezando, digamos que para los que nos escuchan un poco, el tema de la experimentación animal para algunos es como desconocido un poco. Exacto. Porque realmente está vinculado a las ciencias básicas o a las ciencias médicas o biomédicas. Uh-huh. Es decir, que los profesionales que están vinculados como a este tipo de profundizaciones ya desde una línea profesional son los que más se acercan a este tipo de escenarios, digamos, prácticos, por así decirlo. Sí. Sí tenemos una dificultad, es que hoy en día el tema de protección animal, pues no solo para este tema que estamos hablando de experimentación animal, sino para otros, digamos que otros espacios donde se involucran los animales, está siendo hoy en día, digamos que se tiene un concepto muy muy claro para la sociedad en el tema de protección. Uh-huh. De esta manera, para nosotros empezó a ser, digamos que yo estoy como en una línea media, porque al ser veterinario, pero al ser a la vez quien trabaja con animales de experimentación, pues podría decir alguien que es ambiguo, ¿no? Porque en teoría, digamos que mi mérito como profesional es salvar vidas y buscar por el bienestar de los animales. Claro. Pero si trabajo a la vez con animales de experimentación, finalmente en algún momento me voy a ver en un campo sujeto que podría no cumplirse, digamos que esas dos pilares que esperaría que un profesional veterinario lo hiciera. Correcto. Es por eso que hoy en día, digamos que estamos trabajando mucho, porque sí la sociedad ha manifestado su preocupación. Empezamos, digamos que desde los animales de compañía, el tema de protección animal, hemos llegado hasta los circos, hemos llegado a los zoológicos y finalmente ya empezaron a tocar puertas para los que trabajamos con experimentación animal. Correcto. De esta manera, pues lo que hemos hecho, digamos que el grupo que trabaja en Colombia no es muy grande, que trabaja con animales de experimentación, pero sí lo que hemos tratado de hacer es dar a conocer un poco qué es experimentar con animales. Uh-huh. Porque es desde ahí, digamos que el punto frágil que la sociedad desconoce, que es estudiar o que es usar un animal como un ente de análisis dentro de un proceso investigativo. Y eso perdona que te interrumpa, pero me parece eso muy importante, porque creo que hay como demasiada desinformación en el sentido de qué es lo que se hace en un laboratorio. Exacto. Entonces, ese es el trabajo que sí es, digamos que sí es sincero decirlo, pero estados como América y Europa nos llevan un camino muy grande, porque son países que ya están empezando a trabajar sobre estos dilemas. Y hay legislación. Exacto, es darle, digamos, conocimiento a la sociedad de por qué se investiga, cómo se está investigando, y finalmente cómo nosotros como investigadores, porque me incluyo, velamos también por el bienestar de los animales, a pesar de que suene muy loco, ¿no? Porque hay protocolos donde uno finalmente tiene que confinar el animal o someterlo, digamos que aún no a estadios normales en su hábitat natural, y pues vuelvo y digo, sonaría contradictorio. Sí.
que uno trate de buscar el animal sabiendo que hay ciertos parámetros que no le generaría bienestar animal. Pero en Colombia es muy fuerte. En Colombia tenemos Animal Naturalis, tenemos varias asociaciones que ya han estado, digamos que agremiándose por regiones. Y de por sí ya existe, nosotros tenemos una ley de protección animal muy vieja, que es la ley 84, que mucha gente también la desconoce. Sí. De por sí no es una ley, sino es un estatuto de protección animal, que está involucrado todos los animales en cualquier escenario. Estaban hasta involucrados los animales que se usaban para transporte sí. De acarreo y demás, que eran los caballos, que ya pues eso está abolido, pero también nos involucraba desde el artículo 25 todo el uso de animales en experimentación animal, ¿ya? No es una legislación, lastimosamente, como tú lo mencionabas, en Colombia no existe legislación asociada al uso de animales en experimentación animal, como si lo hay en países de Latinoamérica. Uno es Uruguay y Brasil, que Uruguay uno diría es pues, un país muy pequeño, sí. No tendría tantos alcances, o sea, tanta infraestructura como sí la puede tener Colombia, pero bueno, digamos que las políticas de trabajo o el ejercicio que hace un político pues ha sido mucho más efectivo que lo que se ha hecho acá. Sí. Entonces, desde esta manera sí es preocupante, porque sí, por el desconocimiento de la sociedad nos vemos dentro de un agujero negro, por así decirlo, pero de eso se trata, y creo que estos espacios que estamos teniendo y compartir aquí con los oyentes es eso, darles a conocer un poco y ponerlos un poquito también en contexto de la situación. Perfecto. Con la experimentación animal. Ok, pienso que un primer punto para que hablemos un poquito de ese tema es hasta qué punto es cierto mucha de la publicidad o de la información que sale en redes, en internet, sobre el maltrato que se está ejecutando con animales de laboratorio, por ejemplo, para hacer pruebas de testeos de maquillajes, testeos de diferentes fármacos, etcétera, etcétera, y que, digamos, no están teniendo en cuenta el bienestar de los animales. ¿Hasta qué punto eso es cierto o es mala información o desinformación al respecto, o qué pasa? Yo creo que es un cóctel de todo. De por sí hay información que sí pues tiene validez. Hay información que también se toma y vuelve, digamos que se crea otro escenario y se le comenta a la sociedad una información que no es. Pero digamos que ya en temas concretos como lo que tú preguntas, en el tema de uso de animales para testeos, más o menos desde el 2013, la Comunión Europea prohibió el uso de animales para estos fines. Si era cierto que hace unos años atrás se utilizaban animales para testear organofosforados, insecticidas y productos que los utilizamos, digamos, los seres humanos, pero que, digamos que por criterios éticos y obviamente de toda la trazabilidad que necesita un medicamento a la hora de sacarse comercialmente, tiene que tener unas fases subclínicas y clínicas. Sí. Dentro de esas fases clínicas y subclínicas, pues está el uso de animales dentro de esos escenarios, lo que llamamos las OSD, que son unas guías donde se trabajan varios testeos o varios escenarios para determinar qué grado de toxicidad o agresividad puede tener un principio activo, ya sea de una crema, de un cosmético, lo que sea. Esto finalmente pues era muy agresivo porque se hacían pruebas dérmicas, que era poner la sustancia tóxica sobre la piel del animal y mirar hasta qué grado podía generar necrosis, sangrar. Bueno, en fin, existe, digamos que algo que se llama un test de Dry, pero pues esto es un concepto ya más de la línea veterinaria, sí. Pero es una escala de valoración donde uno determinaba qué tan agresivo podría ser la sustancia que estuviéramos evaluando. Exacto. Entonces esto empezó a traer pues campos, obviamente, y sinceramente, digamos, en el campo que yo trabajo, absurdos, porque realmente pues hoy la tecnología nos brinda muchas más herramientas para poder hacerlo. Y a partir, digamos que desde ese año ya se empezó a tener una preocupación muy fuerte y pues está totalmente, digamos que bloqueado este tipo de escenarios en la Comunión Europea y en Estados Unidos. ¿Cuál es la debilidad? Que este campo no abarca la parte, digamos, que subdesarrollada, que es Centroamérica, donde sí aún se hacen testeos, y estas grandes multinacionales, pues no voy a mencionar, pero se han movilizado a otros países para buscan otro medio, porque es más rentable. Obviamente, digamos que ya existen máquinas que hacen testeo, pero pues son millones de dólares en juego, sí. A pesar de que su factor de error es mínimo, pero pues estas empresas prefieren hacer el camino mucho más fácil. En Colombia, lastimosamente, todavía se hace. Se testean derivados del petróleo, se testean organofosforados, insecticidas, plaguicidas, bueno, en fin.
Pues es un campo donde hay que trabajar muy fuerte porque sí, realmente son animales que, por ejemplo, hay que terminarlos en eutanasiarlos porque el grado de agresividad que hace un producto de estos es muy fuerte. Exactamente. Entonces, sí es cierto, hay otras cosas que sí no son ciertas. De por sí, algo que yo sí quiero comentarte, y bueno, tú también que eres investigador, es que cuando uno tiene resultados tanto positivos o negativos dentro de un escenario clínico, pues son válidos. Y la sociedad, ahí es donde también, digamos, como no entender un poco el campo de la ciencia, los hace generar criterios pues a veces muy subjetivos en el sentido de entender un poco cómo una investigación puede dar un resultado positivo o cómo no lo puede dar. Y para la sociedad debe ser importante porque finalmente si yo pruebo un fármaco que no va a servir para el tratamiento de una enfermedad, pues no tendría sentido yo hacer resultados falseados y decirle sí, tómese esto tómese una acetaminofén que se le va a curar el dolor de espalda, no va a servir. Entonces sí se han dado resultados de estudios donde se utilizan animales y son negativos, pues digamos que sí, hay veces que hay que eutanasiar animales y no se llega al resultado esperado, pero lastimosamente ese es un proceso de la ciencia. Lo que sí estoy de acuerdo es que hoy en día existen muchas herramientas para mitigar ese tipo de errores y ya, digamos que ese es el tipo de trabajo. Pero va desde ese lado y más desde el lado que no es cierto, es que todos los investigadores, pues yo me incluyo, prefiramos primero el resultado que por encima del bienestar de los animales, que eso también es muy falso. De por sí hoy en día existe un grupo muy fuerte de científicos que también están velando por el tema del bienestar de los animales. Ya un investigador no solo se involucra dentro de sus resultados, sino que tiene un feeling con el mismo animal que está trabajando. Y muchas veces termina siendo casi su mascota en su laboratorio y bueno, en fin, muchos escenarios que también la sociedad lo desconoce. Exactamente. Y ya que me hablas de esto, pienso que nos da paso para hablar de las 3 R's. ¿Sí? Es un concepto interesante que vamos a contar y especificar hoy para nuestros oyentes y que también da cuenta, digamos, de la sensibilidad que tienen los diferentes investigadores para empezar, digamos, a proteger o a velar mayormente por el bienestar de los animales con los cuales trabajan, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es este movimiento de las 3 R's y en dónde va hasta este momento. Bueno, mira, eso fue una teoría que salió de un sociólogo y un microbiólogo, son los doctores Burr y Rush. Y fue una teoría que se empezó a lanzar mediante el trabajo que ellos veían que se usaban los animales de laboratorio, pero no se tenían, digamos, que unos parámetros definidos de que hasta qué punto era bueno y hasta qué punto era malo. Exacto. Usarlos y tener lo que llamamos unos límites. Esto a partir desde el 1959 hasta la fecha no ha tenido ninguna modificación. Estamos hablando más de 60 y algo de años, o 59, no tengo esa exactitud, pero empezó como una oleada en relación a las 3 R's que digamos que la definición está dada por reducción, refinamiento y reemplazo. ¿Ya? Estuvo marcado en varios escenarios. Hoy en día la sociedad, pues bueno, tiene campos que yo creo que más adelante lo hablaremos, pero ha empezado a ya tener, digamos que debilidad este tipo de teorías, porque no se suple lo que se pensaban hace unos años que podría suplir. Cuando hablamos de reducción es que estamos hablando de que tenemos que tratar de usar el mínimo posible de animales. Exacto. Y esto es una variable supremamente sensible en la investigación y para el investigador. Porque muchas veces no sabemos si el N que utilizamos es el indicado. Muchas veces ha pasado que utilizamos 10 y lastimosamente no sirven los 10 y no necesito más. Y bueno, empieza digamos que como un juego ahí el proceso, pero hoy en día digamos que todos los que trabajamos en este campo tenemos muchas herramientas para mitigar eso. Uno de ellos es que ya hay software de estadística que nos puede determinar cuál es el número o el N que necesitamos. También el tema de hacer digamos que un análisis de banco en el sentido de buscar bibliografía relacionada a mi estudio que me pueda indicar si ya hay algún autor o algunos autores que hayan hecho un ejercicio investigativo similar al mío y me pueda dar como una luz para tratar de usar más o menos un número acercado al que yo necesito. Dentro de eso, pues digamos que la reducción sí se ha implementado mucho. A partir de 1959 sí muchos investigadores tomaron eso como una bandera a no tener que utilizar cantidades de animales sin saber, digamos que un propósito en concreto. Sí.
Ya hablando del refinamiento, pues es ya un trabajo más directo. Yo creo que lo pensaron en ese tiempo asociado al médico veterinario, porque estamos hablando de refinamiento, que es como las condiciones necesarias o mínimas que debe tener un animal, garantizando su hábitat natural. Es decir, que cualquier animal, hablando roedor, conejo, cobayo, cerdo, oveja, es tratar de garantizar que él no sienta hambre, no sienta sed, no sienta dolor, no sienta estrés, disconfort, bueno, en fin, muchas variables que debe conocer también el investigador, pero se debe apoyar por un médico veterinario, que es el especialista, pues para poder garantizar esto. Y finalmente el concepto de reemplazo, que es tratar de usar otro método diferente a tener que utilizar animales. ¿Qué alternativas hay para no utilizar hoy animales? en día muchísimos. Hace unos años yo creo que cuando Russell y Bursch pensaron este concepto, no creo que pensaran que podía ser tan pionero, porque de por sí hoy en día existen hasta congresos relacionados a métodos alternativos. Y anualmente se hace un congreso donde se muestra a la sociedad cuáles son los métodos tecnológicos hoy en día que se utilizan en el campo de la ciencia. Dentro de esos que encontramos, pues ya existen software computarizados. La institución acá, por ejemplo, tiene a Sniffy, que es una rata virtual. Exactamente. Hoy encontramos también plataformas por internet, donde también podemos determinar anatomía o patrones de conducta. Ya existen modelos miméticos como son ratas a escala, ¿sí? Donde ya no es necesario hacer, digamos que algunos escenarios de inoculación o manipulación, sino que existen ya ratas, por así decirlo, como tipo peluche, que pueden simular, ¿no? El escenario que tienen un estudiante o un investigador a la hora de manipular. Ese tipo de conceptos se tiene, y ya pues a gran escala ya existen robots, bueno, en fin, hoy en día existen muchas herramientas asociadas a ese tipo de cosas. Vale, perfecto. Bueno, pero aquí lo novedoso, que también es bien interesante, es que tú vienes defendiendo desde hace un tiempo, y hay coincidencia de tu defensa de una cuarta R con investigadores en otras partes del mundo que ya empiezan a hablar también de la cuarta R. Cuéntanos cuál sería la cuarta R. Pues digamos que esto es meterse en una camisa de 11 varas, porque lanzar una teoría pues es algo que uno tiene que tener muchísimos fundamentos. Pero esto está asociado más a un trabajo que yo he venido haciendo. Yo tengo especialidad y magíster en bioética, y eso fue como el campo o como la puertica abierta donde empecé a entender un poco un buen camino para los dos escenarios que te he comentado al principio que me encuentro. Uno como médico veterinario, proteccionista de los animales o defensor de los animales, y otro como gestor también de una buena investigación, que es acompañar a los investigadores que utilizan animales. Exactamente. Estábamos en un dilema, porque hasta la actualidad siempre hay un dilema, que siempre hay un grupo que son los investigadores y siempre hay otro grupo que son los defensores de protección animal, y nunca hemos llegado a un acuerdo, jamás hemos llegado a un acuerdo, porque siempre hay unos pilares para los proteccionistas y siempre hay unos pilares para la ciencia que no se encuentran. No va a haber un escenario, digamos que no va a haber un medio como que se pueda conectar, porque tiene validez tanto la ciencia como tiene validez tanto la protección animal. Entonces dentro de esto pues hay muchos autores, y me incluyo, que hemos empezado a mirar otra perspectiva, porque nos hemos dado cuenta que a pesar de que ya tenemos una teoría de la reubicación o del respeto por los animales, lo mío está asociado más a una R de reconocimiento, ¿ya? A ver, teorías de reconocimiento de origen animal no hay. Si hay de origen humano, que es el doctor Axel Honneth, él es alemán, y él tiene una teoría del reconocimiento bajo ciertos parámetros. El trabajo aquí es poderlo implementar en animales, porque él involucra el amor, la receptividad, el rechazo, bueno, varios pilares, que puede ser, digamos que un trabajo muy largo, por así decirlo, porque tratar de entender un poco las respuestas de los animales a veces son muy subjetivas del ser humano, ¿ya? Pero que me ha dado a que podamos trabajarlo. Una de ellas es, por ejemplo, la decana de Derecho de la Universidad de Salamanca, que es la doctora Olga Campos, que ya trabaja derechos morales en los animales. Entonces, hoy en día se está abriendo un campo, digamos que muy fuerte, por así decirlo, con bases muy trabajadas, que es que ya los animales son seres existentes y son merecedores de derechos. Hay que determinar que sí son merecedores de derechos, pero derechos ya sean dados por los seres humanos o lo que hoy llamamos derechos morales, ¿ya? ¿Y qué son los derechos morales? Los derechos morales son donde ya entran los principios
digamos, de la sociedad frente al tema de lo que llamamos los pilares de la bioética, que hablamos de justicia, hablamos de beneficencia, no maleficencia y autonomía, ¿ya? Hay una habilidad que es que los animales sí tienen autonomía, pero esa autonomía no tiene la característica de poderlos llegar a ser autorreflexivos, ¿sí? De sus propios actos. Sí. Ya desde el aspecto de justicia, pues los animales también son merecedores de justicia, o sea, son, digamos que, merecedores del respeto que les pueda tener los otros seres vivos que tenemos, digamos que están en su misma tierra, y eso ha permitido que uno o el ser humano le asigne ciertos deberes, ¿ya? Ciertos deberes que van desde la moralidad del humano, ¿ya? Desde la reflexión como ser vivo, ¿ya? Entonces, es decir, que tengan un hábitat ideal, o el derecho a comer, o el derecho a tener, bueno, una alimentación balanceada, por así decirlo. ¿Deberes o derechos? Derechos. Derechos, vale, vale. Ahí es donde es el punto más frágil, porque normalmente el ser humano tiene derechos, pero para tener derechos tiene que tener deberes con la sociedad. Es un punto frágil porque a un animal, pues, ¿qué deber puede tener con la sociedad? Exactamente. Hay muchas teorías y aquí yo creo que podríamos salir muy tarde porque, claro, hay muchas posiciones filosóficas que podrían estar en ambos bandos asociados a este concepto. Vale. Entonces, alguna vez me comentabas que la profesora de Derecho le daba, digamos, la capacidad a los animales, o tenían los derechos los animales como, por ejemplo, un paciente que estuviera en estado vegetativo. Exacto. Es que ya digamos que hay una teoría que los animales son llamados animales o lo que llamamos derechos nómadas, ¿sí? Es un concepto que se le ha dado. O huérfanos, por así decirlo, también otro autor lo menciona, pero son este tipo de seres vivos. Nosotros nos llamamos animales, los animales se llaman animales no humanos, ¿sí? Y tienen un concepto que son parte de nuestro entorno como tal. Entonces Olga lo que empezó a trabajar fue mucho que empezó a comparar los animales como un feto o como una persona que tiene muerte cerebral, que como tal no tiene la capacidad para tomar decisiones. Vale. Y entra ya desde una reflexión moral desde el ser humano a otorgarle esos derechos a los animales. Exacto. Perfecto. Desde ahí se comienza. Vale. Entonces volvamos a nuestra cuarta R. ¿Qué significa la cuarta R que tú propones? La cuarta R para mí es un trabajo hacia el reconocimiento del animal de experimentación, no como un reactivo biológico, no como un N de análisis y demás. Esto que permite abrir muchas más ramas a lo que otros autores ya han trabajado. Si yo reconozco, puedo reconocer que le puedo dar un lugar diferente al animal a que sea eutanasiado. Estoy tomando el concepto de la reutilización. ¿Ya? Hay otro concepto que es el tema del rehábitat, que es el doctor de la Universidad Yokomoto que lo toma. También, digamos, desde el reconocimiento lo puedo trabajar. Pero es una teoría que está abarcando que el trabajo con los animales no es un trabajo, digamos, como mecánico, sino ya hay una afinidad, ya hay un reconocimiento que esta especie que vive conmigo la necesito para poder, digamos, que surgir o evolucionar como tal, ¿ya? Entonces va una teoría más desde el trabajo moral, ético y bioético, de que es tener un ser vivo dentro de un escenario ya investigativo. Vale, tal, perfecto. Quisiera que volviéramos un poquito sobre la utilización de animales y de pronto contarle a nuestros oyentes cuáles son los animales que más, digamos, están utilizando dentro de la ciencia en el contexto del laboratorio y de la investigación experimental. Ya, bueno, esto puede alegrar a algunos porque la investigación experimental en el tema ya de una tabulación o un registro pues ha venido disminuyendo tangencialmente desde hace pocos años, ¿no? Digamos que ya en términos de datos tabulados, sí son pues las potencias las que nos pueden brindar este tipo de herramientas. En Colombia hemos hecho un trabajo así a través de ACVAL, que es la Asociación Colombiana de Ciencia Animal de Laboratorio, en poder hacer como un sondeo de cuántos bioterios hay, qué tipo de animales hay, cuántos animales se usan, de dónde son su precedencia, pero hay una debilidad que es que el investigador, y voy a herir también algunos corazones, es muy celoso con su información, ¿no? Sí, y él es autónomo para tener su propia información y prefiere estar como aislado, como todo investigador, en su propia cajita de laboratorio,
y no suministra ese tipo de información. Entonces muchas veces esos valores son sesgados y bueno, no tenemos información válida. Pero para darte un dato, países como el Reino Unido en el año 2013 ya empezó a dar información, y Europa también, digamos que empezó a hacer una escala asociada a un campo que es muy importante, que es por ejemplo el número de animales utilizados según su procedencia. En Europa sí es obligatorio que los animales procedan de un bioterio, que es un sitio donde se producen animales para experimentación animal. En Colombia hace muy poquitos años lo tenemos con el Instituto Nacional de Salud, pero de por sí antes venían de donde estuvieran produciéndose, ¿ya? Pero digamos que el animal más usado, la especie más usada, sí sigue siendo estadísticamente los ratones, ¿ya? Por ejemplo, en Europa más o menos 383.200 animales son usados anualmente, que es un número todavía muy alto, ¿ya? En menor escala pues vienen ya los animales que se involucran del laboratorio, como son cobayos, hámster y otros roedores. En menor escala vienen los conejos, pero es importante que digamos que a esa falencia que ha tenido los investigadores de no poderle dar un buen reconocimiento a este tipo de animales, están tratando, es paradójico, pero están tratando de usar otro tipo de especies que la sociedad como que no la determina, ¿ya? Y se está involucrando, por ejemplo, con las aves, ¿ya? Entonces es llamativo también que, por ejemplo, dentro de la estadística que ellos nombran, se utilizan más o menos 11.000 aves en investigación anual, y pues es un número elevado, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esta estadística? Que ellos lo confrontan con el número de animales que se utilizan para consumo humano. Y esto es sensible, es muy sensible, porque paradójicamente, por ejemplo, en este tipo de especies, pues, digamos que en esta sociedad solo el continente asiático sí es el que tiene afín de consumo de roedores, pero ya hacia el lado, por ejemplo, nosotros latinoamericanos, centroamericanos, no es ese tipo de proteína la que usamos de forma diaria, pero el número de, por ejemplo, de aves es más elevado en el caso de gallinas, es más elevado en el consumo que en el uso para investigación animal. Entonces esto ha entrado también como a generar discusión, porque los investigadores se han centrado en que la sociedad también se dé cuenta que si se utilizan más animales para acompañar unas papas a la francesa que para un fin investigativo que ya puede ser para descubrir un nuevo biológico, una nueva sustancia que pueda servirle a la sociedad. Exactamente. ¿Ya? Y también lo que hablábamos en algún otro contexto es la producción en masa de animales para el consumo. He visto varios documentales de donde se observa que no cumplen las mínimas condiciones para el bienestar de los animales, sino que están en galpones con gallinas hacinadas, altamente estresadas, que tienen que cortarles el pico para que no se maten a picotazos unas entre ellas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, digamos que la sociedad es mucho menos sensible ante ese grupo de animales que ante el grupo de animales que se trabaja en el laboratorio, ¿no? Pareciera que hay como un sesgo ahí, ¿no? Sí, digamos que aquí en Colombia no tanto, pero vuelvo, insisto, en continentes ya que son más fortalecidos, sí hay un trabajo mucho más, digamos que minucioso en ese tipo también de especies. De por sí ya hay controles, por ejemplo, en los frigoríficos y demás, que no pasa mucho en Colombia, pero en Colombia hay que decirlo que sí se ha mejorado, digamos que en términos de infraestructura, pero sí, hay que ser también, vuelvo, insisto, sinceros, pues el tema de poder generarle la muerte a un animal dentro de un frigorífico, pues no es lo más placentero, ¿ya? Porque hay que exsanguinarlo, bueno, en fin, una serie de procesos que cualquier persona que lo ve, que no esté vinculado con este tipo de procesos, pues es realmente fuerte. Sí, claro, es agradable. Bueno, muy bien. Y sería interesante que ahora habláramos un poco de, digamos, de la aplicación de tu cuarta R en un programa que venimos desarrollando aquí dentro de la universidad con el laboratorio Iván Pavlov, y es el programa de adopciones de roedores como mascotas. Contémosle un poquito a nuestros oyentes eso en qué consiste. Pues mira, eso hace parte ya de un resultado de algo que es reconocer al roedor como parte de mi entorno. Pues esto viene desde un trabajo, digamos, de hace unos años. Vuelvo, insisto, es un trabajo que se ha involucrado a muchas personas dentro del laboratorio, tanto a la coordinación como a los chicos, como a los estudiantes. Pero es un trabajo que está asociado a poderle demostrar a la sociedad que este tipo de animales que utilizamos, pues finalmente también pueden tener un lugar ideal
o un reconocimiento a ese espacio, vuelvo insisto, o a ese tiempo, o todas sus estructuras, digamos que internas, que finalmente son el resultado que nosotros podemos tener, podemos dar un espacio de gratitud. Y eso es a través de un programa de adopción. Sonaría loco, pues quién va a decir que puedo adoptar una rata de laboratorio y la puedo tener como mascota, pero sí es posible. Hace un año empezamos ya con un trabajo, yo creo que mucho más estructurado, porque a la vez yo creo que es algo, como insisto, un poco loco, pero a la vez también es algo muy, muy responsable por parte de una institución o por parte de nosotros como profesionales, poder dar una buena orientación de cómo se puede tener un roedor como mascota. De por sí, pues hoy en día comercialmente hay hámster, otro tipo de especies que se tienen como mascota, pero ya hablar de una rata de laboratorio es algo totalmente diferente, porque estamos hablando más o menos de un animalito de unos 500 gramos, que es un animal muy grande, que ya no va a tener esas dimensiones que uno puede tener con un hámster, y comercialmente conseguir habitáculos o juguetes para ratas de laboratorio no existe. Realmente está más encaminado a cobayos o a hámsters, ¿ya? Y para la sociedad es impactante, pues, que venga de un laboratorio. Ya dirán, no, esto le aplicaron alguna sustancia, o esta herida, o esta, bueno, ese tipo de cosas. Tenemos una ventaja acá, que es que acá los protocolos que hacemos no son invasivos, no inoculamos sustancias, son más desde el tema conductual. Y esto nos da la garantía o la fuerza de poder también impulsar que esos animales tengan, digamos que, otro fin o otra reubicación. Con la mayor responsabilidad. Hablo desde las responsabilidades porque tenemos ya un programa de adopción, es decir, que nosotros filtramos las personas que van a ser como adoptantes, y tienen una capacitación, una inducción, pues para poder entender un poco cómo el roedor se puede acoplar a ser una mascota, porque realmente pues estos animales viven confinados en habitáculos más o menos de 50 a 40 centímetros, que son muy pequeños, y acoplarlos a un nuevo entorno es un poco difícil, acoplarlos también a alimentación es un poco difícil. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un muy buen trabajo hasta para demostrarlo. De por sí ya hemos demostrado un poco a otras instituciones lo que hemos hecho, y esto es un pilar de lo que te digo, de la cuarta R, donde ya de por sí nosotros lo hacemos en otras especies, cerdos, ovejas también han sido reubicadas en otros lugares, y es magnífico, digamos, como el agradecimiento que se ve por parte de estos animales a que no sean eutanasiados. Perfecto. Y a propósito de eso, queremos dar a conocer a nuestros oyentes que estamos en este momento iniciando nuestra campaña de adopción para este final de año, de nuestros biomodelos del bioterio. Entonces estamos invitando a la gente que esté interesada en conocer el programa, en visitar nuestra página web de la Fundación Universitaria de los Libertadores, en visitarnos en Facebook también, donde está Lapsilit, que es la página de Facebook del laboratorio, y poder obtener información de primera mano sobre nuestro programa de adopción, y si están interesados, pues contactarse con nosotros, porque como decía Guillermo, pues finalmente nosotros hacemos un filtro y una inducción para que las personas tengan un conocimiento adecuado de cómo manejar como mascotas a las raticas de No, y es importante porque me dieron un datico antes de que iniciáramos el programa. Ya tenemos 55 inscritos, que eso es un gran número. Sí, pues eso digamos que demuestra un interés ya, ¿no? Como que ya está calando. Y más que eso, demuestra el fortalecimiento que hemos hecho en el programa. O sea, no es algo improvisado. De por sí mucha gente me ha preguntado que cómo lo hacemos. Tuvimos la fortuna de salir ya en un programa. O sea, estamos haciendo, creo que, un paso muy responsable. No creo que es una salida a tener que mirar qué hacer con estos animales, sino es una salida respetuosa, moral, digna, de reconocer que podemos reubicar este tipo de animales y podemos seguir dándole el mismo amor que le das a un perro o a un gato. Exactamente. Y de por sí, por ejemplo, para los oyentes que estén también interesados, existe una herramienta también que a mí se me hace fantástica, que es que la universidad nos brinda, que el veterinario, en este caso pues soy yo, pero pueda tener también una supervisión de sus animales como mascota. Es decir, que usted como adoptante tiene la posibilidad de que tan pronto reciba su animal, existe una programación, creo que es cada 2 meses, donde usted puede traer su mascota, el veterinario hace su inspección clínica y sin ningún costo, y digamos que se puede tener un control mucho más específico de cómo está ese roedor con exactamente, ese es un beneficio dentro del programa que es muy importante recalcar y dar a conocer a nuestros oyentes. Entonces sí, estamos ahorita en plena marcha con nuestra jornada de adopción, esperemos que vuelva a ser exitosa.
Y ya tenemos muchas personas que han adoptado en las ediciones anteriores que nos muestran, nos mandan fotos de su mascota, que está integrada con otras mascotas que ya tenían, perros, gatos, etcétera, etcétera. Fantástico. Y eso demuestra que la cuarta R del reconocimiento y el Rehabitat en este caso sí funciona y sí puede funcionar y sí puede, digamos, generar una conciencia dentro de no solo de la comunidad científica, sino la sociedad en general, ¿no? Sí, es una gran respuesta que uno tiene con personas que de por sí hemos tenido, es impresionante, pero hemos tenido quórum como celadores, del servicio que uno pues jamás creería que podrían estar interesados en adoptar un roedor. Exactamente. Y ya hay estudiantes de otras universidades que también han venido aquí a preguntar por el programa. Entonces eso es interesante. Creo que estamos desarrollando una brecha o abriendo una brecha ahí muy interesante para un nuevo concepto de los animales de laboratorio, en este caso sobre todo la rata, ¿no? Que la rata per se tiene como una mala fama dentro de nosotros. Y estamos poco a poco haciendo cambiar esa percepción negativa. Y es que estéticamente no es linda. Por sí. Yo a mis chicos les cuento que estéticamente una rata no es linda. ¿Sí? No es, su cola no la hace ver, digamos que lo más armónico, pero es un animal que es supremamente aseado. Que mucha gente, por ejemplo, desconoce eso. Sí. Es un animal que propiamente mucho, ¿no? Exacto, necesita que su sitio donde duerme, donde hace sus necesidades esté limpio para que se sienta cómoda. Es una excelente mascota y los adoptantes, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, pues nos cuentan que se vuelve un miembro más de la familia, incluso para sus padres y hermanos y tíos. Impresionante. Sí. Exactamente. Exactamente, hay un gran feeling con la mascota. Bueno, muy bien. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos esta tarde, por habernos brindado de primera mano la teoría de las 4 R's, tu aporte, digamos, dentro del campo de la bioética, que me parece muy importante y que vamos a seguir apoyando y desarrollando lo que más podamos dentro del laboratorio Iván Pavlov. Y creo que hemos cumplido con nuestra función, y es darle a conocer a nuestros oyentes algo que generalmente se da a conocer de forma muy sesgada, de forma de pronto errónea, y creo que hemos aclarado varias cositas que pueden ser interesantes para que tengamos mayor conciencia del trabajo y de la calidad y el bienestar de los animales en el laboratorio. Sí, y yo termino con esto, que es invitar a la mayoría de personas que quieran saber por qué se investiga con animales. Yo creo que las instituciones hoy en día en Colombia podríamos estar a su disposición de que puedan conocer, de que también, ¿por qué no?, en algún momento podamos hacer un tipo de escenarios como estos en mirar las opiniones desde otro lado. Sí. Pero yo creo que digamos que la conclusión final debe ser que debemos es trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque pues finalmente la sociedad es la que prima acá, pero finalmente la sociedad somos todos. Tanto necesitamos como de los animales para poder subsistir, como ellos para también subsistir. Entonces yo creo que el mejor escenario es el escenario no de la confrontación, sino del diálogo. Y eso es lo que hoy en día se ha hecho en todos los países, que se ha vinculado a este tipo de personas que quieren conocer, que quieren saber, y finalmente se llevan hasta una muy buena imagen de que hoy en día es trabajar con animales. Exactamente, creo que eso es muy importante y muy sabio, buscar posibilidades de acercamiento y no de distanciamiento. Exacto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nuestros oyentes los invitamos para nuestro próximo programa. Ya les estaremos contando qué nuevos temas traeremos para la próxima edición. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.